Buenos días a todos, bienvenidos a una actividad nueva del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. En esta oportunidad, esta actividad está desarrollada por la filial de Mendoza, la primera actividad del año de la filial de Mendoza, de las muchas actividades que tiene planificada para este año el Instituto en esa sede. Vamos a arrancar con una charla súper interesante con Eduardo Bastita, quien es el CEO de Plaza Logística. Plaza Logística es una empresa de logística que creció realmente muy rápido, haciendo las cosas muy bien, desde hace no más de 10, 11 años, trabajando con mucha innovación y tecnología en el desarrollo de los parques de logística que tiene bajo actividad. La verdad que con un impacto en la economía real importante, porque más o menos hoy en esos lugares deben trabajar unas 4.000 personas, con lo que eso significa para una economía como la de Argentina. Y para nosotros es un orgullo desde el instituto tenerlo a Eduardo en esta actividad. La verdad que una alegría enorme que nos acompañe. Y quien va a estar moderando la actividad es Isaac Feinstein. Isaac es parte de Petrini Valores, además de que es parte y un amigo del instituto. Nos acompaña siempre, todos los años, como docente en el programa de asesor financiero certificado, que desde ya los estoy invitando a todos a que se sumen a hacer ese programa, porque la verdad que es muy rico en contenido. Isaac, además de ser amigo del instituto, es un gran colaborador, buena persona, y ni hablar que es un gran jugador de tenis. Así que bueno, los invito a Eduardo y a Isaac que se sumen ya a la charla. Yo los voy a ir dejando solos para que ustedes puedan conversar. En esta oportunidad la actividad no queda abierta a preguntas, así que vamos a aprovechar todo el conocimiento que tiene Isaac para llevar adelante estas actividades para que realmente sea una actividad muy enriquecedora. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos, especialmente Eduardo por acercarte, al menos virtualmente, a la casa del instituto, y desde ya estás invitado hacia adelante para todas las próximas actividades que tengamos nosotros por acá. Nicolás, muchísimas gracias por esta intro. La verdad que muy agradecido en general la verdad que el IAF organizando este tipo de eventos son muy buenos, y muy agradecido también a la filial de Mendoza puntualmente, que es la que se hizo cargo de este. Mencionar también que este año van a haber varios eventos organizados por la filial de Mendoza, que bueno, ya se van a ir comunicando oportunamente. Muchísimas gracias, Eduardo, por poder sumarte a este evento de hoy. Eduardo Bastita, CEO de Plaza Logística, es un emprendedor nato. Él arrancó, sus inicios fueron desarrollando sitios web con fotos de boliches. Siguió con un pool de siembra, pasó por la experiencia corporativa en Tecnonexo y en Quilmes. Después creó una empresa Capone, que se encargaba de hacer delivery de bebidas y snacks, hasta que llegó un momento en el cual Benji Griswold lo llamó para pensar Plaza Logística. Benji es Managing Partner de Blue Water Advisors, que es una compañía de private equity, y a su vez hoy es accionista de Plaza Logística. En 2005 la cofundó Eduardo a la compañía Plaza Logística, y hoy a su vez también es socio en Más Colonia, que a su vez es la primera ciudad inteligente en Latinoamérica, con más de 500 hectáreas en desarrollo, ahí en Colonia, en Uruguay. La idea, la charla de hoy la idea es que dure más o menos una horita. Siempre da para más, pero la idea es concentrarnos en una hora. El espacio va a estar
cerrado a preguntas, pero bueno, siempre hay un mail institucional en la página web de Plaza Logística para que si hay preguntas puntuales sobre la compañía, a todo aquel interesado que quieras hacerlas, se puede llegar a hacerlas por mail y seguro que hay un equipo encargado de la relación con inversores que siempre pueden contestar esas preguntas. Así que bueno, Eduardo, muchísimas gracias. La idea es que, bueno, que nos empieces contando hoy, para quien no conoce la compañía, qué es Plaza Logística, y contarnos un poco de cómo fue este llamado por parte de Benji para iniciarla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que nunca me habían hecho una introducción tan completa. Recorriste currículum y llegaste a la parte de prontuario también. Hice bastante research para llegar a... Muy impresionante. Sí, desde Loop y Capone y muchas cosas que hemos intentado y hemos fracasado, ¿no? Porque uno siempre se queda con las historias de éxito, pero la mayoría son historias de fracaso, ¿no? Y la historia de Plaza tiene que ver con eso, con muchas historias de fracaso acumuladas, sobre todo la de Capone, que fue el golpe quizás más duro desde el punto de vista del emprendimiento, porque Capone padeció algo que en Argentina para mí es uno de los principales problemas que tenemos en Argentina, que es la imposibilidad de crecer, ¿no? Dicho de otro modo, el sometimiento a ser chico, informal e insignificante. Y Capone era uno de esos negocios, ¿no? Negocios que cuando intentan crecer, cuando intentan asomar la cabeza entre las regulaciones, la presión fiscal y la competencia leal, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchos competidores informales, muy chiquitos, que pasan por debajo del radar, se vuelve imposible crecer. Entonces uno de golpe cae en la cuenta con que ese mismísimo negocio que tenía unas perspectivas muy interesantes es inviable en un país donde tenés, por un lado, la competencia de los grandes, ¿no? Que ya están consolidados y ya tienen escalas gigantescas, y por el otro lado la competencia de los chiquitos informales, ¿no? Entre uno y otro, y la presión fiscal del gobierno, que no ayuda para nada, se vuelve casi imposible, ¿no? Y eso fue un golpe para mí muy duro, darme cuenta que Capone estaba condenado a ser chiquito o a morir. Entonces tuvimos que decrecer, habíamos abierto 4 locales, un call center, teníamos más de 100 empleados, y de golpe nos dimos cuenta que no funcionaba así y tuvimos que decrecer. Así que fueron 2 años trabajando para achicar la compañía para poder regalarla. O sea, ni la podíamos regalar con los problemas que tenía, problemas gremiales, problemas de todo tipo, ¿no? Y en ese momento yo me quería ir de la Argentina. Así que queriéndome ir, es que contacto a Benji, que nos habíamos hecho amigos de chicos porque una prima mía se había casado con un primo de él, americano, Benji, de una familia muy tradicional de Estados Unidos, yo preguntándole cómo hacía para irme para allá, dónde me recomendaba ir a laburar o a estudiar. Y ahí es cuando Benji me cuenta esta idea él venía siempre con la fantasía de venir a emprender a Latinoamérica, ¿no? Entonces imagínate yo con la frustración con la que iba para allá, diciéndole, no, son espejitos de colores, ¿viste? No es la idea esa que por ahí tienen los gringos de que la oportunidad está en Latinoamérica, todo lo contrario, o sea, las oportunidades están allá, en el mundo desarrollado, donde hay reglas por lo menos. Y en ese momento Benji me comenta algo que me pareció muy interesante. Me dice, yo estoy pensando armar una plataforma de activos reales, ¿no? Algo que había hecho una empresa vinculada con el padre de él. Y ahí me interesó, porque yo dije, bueno, dentro de todo yo había hecho algunas experiencias en el mundo del agro, tuve un pulsito de siembra. Me había quedado con esta idea de que... Te corto un segundo, si te puedes acercar un poquito al micrófono porque no se escucha del todo bien. Ahí va. Dale, perfecto. Entonces yo me había tenido una experiencia en el agro que me invitaba me había hecho ver y percibir que había una gran oportunidad para transformar la tierra, para generar, sobre todo,
negocios desde el punto de vista de la mejora del uso de la tierra, ¿no? Tierras que tenían acceso al agua que no estaba desarrollada, por ejemplo, para instalar riego, tierras que tenían problemas desde el punto de vista físico y que se podían corregir. Bueno, empezamos a indagar por este mundo, pero yo siempre pensando en acompañarlo a Benji, nunca pensando en que íbamos a encarar yo iba a involucrarme con el negocio a largo plazo. Y mientras veíamos este tipo de negocios de activos reales y empezábamos a mirar en ese momento las oficinas, me acuerdo las oficinas empezaban tímidamente a expandirse hacia zona norte del Gran Buenos Aires, descubrimos casi de casualidad este mundo de los depósitos logísticos, ¿no? Y la verdad que apenas lo descubrimos, yo digo que fue como amor a primera vista en algún punto, aunque sean feos, los galpones tienen muchas cosas muy lindas en su esencia, ¿no? Sobre todo como oportunidad. Y empezamos a entender qué es lo que faltaba en Argentina, que había en otros países del mundo, la demanda que había, qué significaba esto de proveer infraestructura logística a grandes compañías. Y así nace de alguna manera Plaza Logística como una idea, ¿no? La idea era innovar desde los activos reales, ¿no? O sea, invertir en activos reales, activos de largo plazo, activos generadores de renta, con foco en la inversión y en el desarrollo, pensando en generar aristas de innovación, ¿no? Para que esos activos, digamos, tengan una visión más de futuro, estén más preparados para lo que venía en el futuro. Y eso es básicamente la esencia de Plaza Logística, ¿no? Con nuestro modelo de parque logístico multicliente. Si querés, Isaac, cuento un poquito la historia, pero básicamente en 2008 nosotros empezamos en paralelo con dos esfuerzos. Uno tenía que ver con ver cómo íbamos a fondear este tipo de negocio, ¿no? Obviamente negocio capital intensivo, hacían falta grandes sumas de capital. Y ahí tuvimos una linda oportunidad, que un primo de Benji había hecho en el norte de México un préstamo de un organismo, una institución financiera de desarrollo, ¿no? Que en esa época se llamaba OPIC, ahora se llama DFC, que es como si fuera el Banco Interamericano o el Banco Mundial, ¿no? El BidInvest o IFC, pero que prestan al sector privado, ¿no? Pero es una institución del gobierno de Estados Unidos. Entonces te exige que por lo menos un 30% de los accionistas sean americanos, ¿no? Para que ser sujeto de crédito, digamos, de sus préstamos. Nos contaron la anécdota, nos contaron la experiencia y nos invitaron a hacerlo, cosa que a mí me pareció una locura por los gastos que implicaba. Nosotros éramos dos jóvenes emprendedores que todavía no teníamos nada. Pero bueno, insistió Benji, así que dijimos, bueno, vamos a empezar a ver qué onda esto de tomar créditos de organismos multilaterales. Lo único que teníamos era una idea y estábamos en paralelo analizando el mercado. ¿Qué hicimos? Recién salía Google Earth, empezamos a pinchar todos los depósitos y predios en el área metropolitana de Buenos Aires y entender si eran propios, alquilados, de quién eran, si eran alquilados, cuánto pagaban. Digamos, tratar de entender un poquito cómo era el mercado hasta ese momento. No había hasta ese momento ningún relevamiento del mercado, ¿no? Así que trabajamos con algunas inmobiliarias locales y algunas inmobiliarias internacionales. Cuestión, pasó el tiempo, logramos identificar una propiedad muy atractiva que se llamaba Plaza Logística, era de un fondo americano que ya había vencido de alguna manera, tenía que vender en algún momento. Y en paralelo empezamos a entablar vínculo con el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la OPIC y otras instituciones financieras de desarrollo, ¿no? Charlas que eran más incipientes, ¿no? O sea, nosotros íbamos, les planteábamos la idea de que queríamos ser proveedores regionales de Sudamérica, de infraestructura logística, con un sueño muy lindo. Nos decían, el proyecto luce espectacular para lo que queremos fondear nosotros, pero ¿qué tienen hoy, no? O sea, ¿qué tienen hasta ahora, no? Bueno, estamos viendo de estructurar una primera operación, bueno, pero cuando tengan algo, ¿no? Era básicamente el mensaje. Y así fue que identificamos esta primera oportunidad. Costó muchísimo, bueno, se agarró la crisis de Lehman en el medio, así que fue casi un año, digamos, para lograr cerrarla, pero concretamos esta primera compra. Es una compra de casi 15 millones de dólares, que fondeamos 10 millones de dólares con equity, y 5 millones de dólares era una deuda en pesos. La deuda en pesos a nosotros lo que nos permitía era hedgear un poco la situación de Argentina. Si algunos se acuerdan,
2009 había altas chances de que Argentina defaultee, ¿no? Los tipos de cambio futuro estaban al doble o el triple que el tipo de cambio de ese momento. Con lo cual la deuda en pesos para nosotros era como si fuera un hedge del valor de compra, ¿no? O sea, si la Argentina finalmente no tenía los problemas que los mercados preveían, íbamos a pagar 15 millones de dólares por esa propiedad. Si efectivamente la Argentina volaba por los aires y había una devaluación muy fuerte, íbamos a terminar pagando 11 o 12 millones de dólares, porque básicamente se diluía la deuda que habíamos tomado en pesos, ¿no? Así que fue una buena herramienta para terminar de convencer a los accionistas que fueron la mitad argentinos, la mitad estadounidenses, más o menos a medias, ¿no? Sacamos accionistas de todos lados, qué sé yo, alguno que escribió una carta de lectores en La Nación que yo le contesté y terminó siendo uno que puso 1 millón, que fue... O sea, de los casi 530.000 metros que tenemos hoy, los primeros 40.000 son los únicos que nosotros no construimos, ¿no? Así fue, ese yo diría que fue el primer paso, y todos los pasos posteriores de Plaza Artística fueron replicar prácticamente lo mismo, siempre creciendo, ¿no? Creciendo en el calibre de los accionistas, se fueron sumando inversores más institucionales, hicimos un primer préstamo con DFC en el año 2010 que nos permitió refinanciar esa deuda, ¿no? Que finalmente no se devaluó. Y por otro lado nos permitió fondear una primera obra en Plaza Pacheco, así que ya teníamos experiencia en obra, ya teníamos un predio, un activo importante, teníamos buenos clientes y fuimos sumando clientes mejores, y ahí salimos a hacer una ronda importante de capital de unos 30 millones de dólares, a los cuales sumamos un préstamo sindicado entre el Banco Interamericano y EFC, en total de otros 30 millones de dólares. Ahí abrimos 2 parques nuevos, compramos 2 tierras, hicimos 2 inversiones. Después, sucesivamente, lo que fuimos haciendo fue rondas de capital. En total hicimos unas 7 rondas de capital, de 30, 20, 15, 65, 20 millones de dólares aproximadamente cada una. Y después hicimos más de 20 financiamientos, ¿no? Entre financiamientos que fuimos haciendo con organismos multilaterales de crédito, otros que hicimos con bancos locales, sindicados, hicimos algunos en pesos, otros en dólares, hicimos préstamo UVA, sindicado más grande que se había hecho hasta ese momento, eso habrá sido en el año 2017 aproximadamente. Entramos en el régimen de oferta pública allá por 2018 o 2019. Hicimos en total 7 obligaciones negociables. En UVA y Dollar Link, la mayoría de ellas, ¿no? Que machea muy bien con nuestros ingresos. Nuestros ingresos son principalmente de renta, con lo cual hay un match muy piola con fondeo de más largo plazo y con el UVA especialmente, porque más del 50% de nuestros ingresos son pesos ajustados a inflación, ¿no? Y un 35% aproximadamente son como si fueran Dollar Link, ¿no? Son dólares, pero pagaderos a dólar oficial. Así que el Dollar Link y el UVA es un muy buen match para nosotros en fondeo de nuestros ingresos. Hicimos la primera ON-UVA de una institución no bancaria, no financiera. Y después lo que tuvimos nosotros, una suerte grande de empezar el camino de la sustentabilidad desde muy tempranito, ¿no? Nosotros, con los préstamos de los organismos multilaterales, allá por 2010, 2012, 2014, se nos impusieron un montón de estándares muy, muy altos de sustentabilidad que iban en línea con nuestras políticas y con nuestra vocación de sustentabilidad, pero que fueron muy exigentes, ¿no? Bueno, no era solo a nosotros la imposición, sino era a través nuestro a las empresas constructoras, a los contratistas, a los proveedores. Así que ese camino de la sustentabilidad también nos fue muy virtuoso, ¿no? Fuimos generando mucho aprendizaje nuestro y de nuestra cadena de valor, y hicimos
vanguardia en el mercado de capitales respecto a la sustentabilidad, ¿no? Emitimos la primera obligación negociable verde en Argentina, la primera obligación negociable sostenible en Argentina. Nosotros tenemos la suerte de que nuestras inversiones tienen impactos muy positivos, ¿no? Tanto por cómo lo hacemos los grandes centros de distribución desde el punto de vista de la sustentabilidad y el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la modificación de la huella de carbono, como el impacto que tiene esta nueva logística, esta transformación de la logística en la generación de empleo, y en particular empleo joven, empleo de la mujer, ¿no? Estas son las aristas que tenemos para cumplir, digamos, con los estándares que nos permiten certificar nuestras inversiones. Eduardo, si querés, después retomamos un poco esos temas que son súper interesantes, pero volviendo un poco al negocio en sí, ¿querés contarnos un poco, para también tener una idea de magnitud, qué cantidad de parques tienen, cuántos metros cuadrados hoy tienen desarrollados, cuántos tienen en desarrollo, quiénes son los clientes, digamos, qué tipo de clientes ustedes tienen que le están alquilando los galpones, como para quien no conoce nada de la compañía, entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de Plaza Logística. Perfecto. El negocio de Plaza Logística se puede ver desde tres aristas, ¿no? Uno lo puede ver desde la arista del real estate, desde la arista de la infraestructura logística y desde la arista del servicio logístico, ¿no? Si lo miramos desde el real estate, hay como tres grandes segmentos de real estate de renta, lo que se llama real estate comercial, ¿no? Que es alquilarle inmuebles a empresas de distinto tipo. Tenés todo lo que es el mundo de las oficinas, ¿no? Desarrollo de oficinas para alquilar a empresas, a Google, a Ernst & Young, a Microsoft, a cualquier compañía. El desarrollo de retail o shopping malls, ¿no? En Argentina, en oficinas en Argentina tenemos IRSA, Consultatio, Raxa, Schwarz, digamos, grandes jugadores. En shopping malls IRSA es muy fuerte, en Consult también, ¿no? Y todo lo que es el alquiler de locales comerciales, también tremendamente atomizado, ¿no? Oficinas también, un montón de desarrolladores y rentistas de oficina medianos y chicos, ¿no? Y en retail ocurre lo mismo. Tenés a IRSA y a Consult como dos grandes jugadores y después hay un montón de jugadores. Y después está el sector industrial o logístico, ¿no? Que es el desarrollo de grandes centros de distribución o grandes fábricas para alquilarse las empresas, ¿no? Un sector que históricamente era menos conocido por ahí que nosotros, menos visible, ¿no? La logística siempre parte de la trastienda. Y que últimamente con el tema del e-commerce, de alguna manera el sector logístico en general, y en particular el sector de alquiler de depósitos, el de desarrollo de grandes centros de distribución, de alguna manera salió más a la luz, ¿no? Esto es visto desde el real estate. Después visto desde la infraestructura logística, nosotros somos un nodo logístico más. La logística tiene nodos y modos, ¿no? O sea, la mercadería frena, se transforma eventualmente, se transforma significa que tengo un pallet grande y lo divido en cajitas y lo transporto y lo muevo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modos desde la infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son los modos logísticos? Las rutas, las vías férreas, los canales marítimos, las rutas aéreas, ¿no? Esos son los modos. Y los nodos son los aeropuertos, los puertos, los centros de transferencia de carga, los centros logísticos, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Dentro de la infraestructura logística, nosotros somos uno de los nodos más importantes, que son los centros de almacenamiento y centros de transferencia de cargas. Significa esto, ¿no? Viene un camión grande con mercadería paletizada y salen camionetitas o motos a distribuir. Y la tercera forma de ver lo que nosotros hacemos es desde el servicio logístico. Cuando las empresas en el mundo empiezan a tercerizar su servicio logístico, ¿no? Se empieza a profesionalizar la logística ya por la década del 80, empiezas a generarse una profesión, una especialidad y proveedores de logística especializados. En Argentina, Exologística, Tasa Logística, Loginter, Celsur, digamos, tenemos un montón de jugadores, Andriani, un montón de jugadores muy grandes, TRF. Y claro, estos eran proveedores de servicios, ¿no? Entonces no tenían la capacidad de generar grandes inversiones para poder dar sus servicios en forma tercerizada. Entonces se dan vuelta y empiezan a buscar, bueno, ¿quién invierte? Y ahí aparece
este gran inversor, ¿no? Este complemento del servicio logístico que es el proveedor de la infraestructura, ¿no? El proveedor de las inversiones para que esa logística pueda tercerizarse, profesionalizarse, mejorarse, hacerse de la mejor manera. Nuestros clientes, como proveedores de estos espacios, de estos grandes espacios, son de esas dos tipologías. O son operadores logísticos que a su vez le dan servicio a un usuario final, en la jerga decimos dador de carga, que es el dueño de la carga de la mercadería, o le alquilamos directamente a un usuario final, a Kimberly-Clark, a Procter & Gamble, a Mercado Libre, que a su vez terceriza eventualmente, o no, la mayoría sí, en un operador logístico, ¿no? Nos gusta en general más alquilarle directo a la compañía, la dueña de la mercadería, que es más sólida, más solvente, y es estratégico también que ellos tengan con nosotros un vínculo directo y tengan las manos libres para elegir el operador logístico que prefieran, ¿no? Piensen que el servicio logístico, el operador, es casi el 90% de la factura. Nosotros somos apenas el 10%. O sea, estamos en la mejor posición en muchos sentidos, ¿no? Porque somos un poco insignificantes desde lo económico, desde el costo, en cuanto al servicio logístico general, pero muy estratégicos, ¿no? Porque somos la casa, somos el hogar de la operación logística, y a través de nuestra ubicación, de nuestro formato, de nuestra calidad, le trasladamos a nuestros clientes ahorros muy importantes en el restante 90% de sus costos, ¿no? Donde el transporte es lo que más pesa. Así que esto es lo que hacemos. Tenemos 7 parques logísticos en el área metropolitana de Buenos Aires, 3 en zona norte, 1 en Capital Federal, 3 en zona sur. Cada parque logístico nuestro es una superficie grande, en general de 20-25 hectáreas, donde vamos desarrollando por etapas unos 100.000 a 120.000 metros cuadrados cubiertos por parque, ¿no? Hoy estamos llegando a 530.000 metros cuadrados cubiertos entre los 7 parques. Nuestros principales clientes son Mercado Libre, se convirtió en nuestro principal cliente con 73.000 metros en el Fulfillment Center. Es una sola nave de 73.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, tiene 120 metros de ancho por casi 600 metros de largo, y adentro tiene 5 pisos de altura, tiene un mezanín con 5 pisos de altura, es como un edificio monstruoso, ¿no? Gigantesco, kilométrico. Tenemos los más grandes clientes nuestros, son Kimberly-Clark, Bridgestone, Natura Cosmético, Mirgor, S.C. Johnson, bueno, y de todos los rubros, desde automotriz, cosméticos, consumo masivo, e-commerce. Mercado Libre es cliente indirecto a través de Ocasa también en otro de nuestros parques, donde tenemos el crossdock de Mercado Libre. El e-commerce fue creciendo fuertemente en su necesidad de espacio, ¿no? Se calcula que a igual mercadería, igual cantidad de rotación de mercadería, el e-commerce requiere 3 veces más espacio que una operación logística tradicional, ¿no? Y esto tiene que ver con los impactos positivos que genera el e-commerce, ¿no? Que de alguna manera nos reemplaza a nosotros como consumidores en nuestra ida a buscar la mercadería, y eso genera básicamente un nuevo servicio en la economía, un servicio en la economía que no existía, que era algo que hacíamos nosotros por nuestra cuenta, y de golpe aparece, ¿no? Por eso es tan virtuoso en generación de empleo, en generación de inversión y muchos otros aspectos. Clarísimo, Eduardo. Si querés contarnos un poco sobre, digamos, cómo, cuando ustedes contratan los alquileres, qué duration tienen, son siempre similares las duraciones de esos contratos de alquiler con cada tipo de cliente, o hay digamos, diferentes tipos de contratos en ese sentido. Y después deben tener una medida promedio ponderado en todo lo que es el negocio en sí, cómo están hoy en cuanto a la duración promedio, ¿no? Ya. En general vos tenés 2 formas de desarrollar un centro de distribución para una compañía, ¿no? Lo haces en lo que se dice on-spec o especulativo, o lo haces build to suit, ¿no? O a demanda. Cuando lo haces especulativo, vos construís sin cliente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja de construir sin cliente es que si te estás acercando a terminar la obra y hay una demanda
importante de espacio en ese momento, ¿no? Tiende a estar en una posición competitiva inmejorable, porque cuando las empresas llegan al pico de estacionalidad del año y necesitan un depósito más, es lo que ha hecho que hoy las operaciones logísticas estén tan incómodas en general en el mundo, en Argentina y en el mundo. En general son soluciones tipo parche de corto plazo, ¿no? ¿Por qué, no sé, PepsiCo llegó a tener 20 centros de distribución en Buenos Aires? No fue una elección, fue porque llegaban al pico de estacionalidad, ya no había solución de largo plazo posible, ya tenían 7 depósitos, abrían el 8º para pasar el verano, y ya le quedaban 8. Al año siguiente estaban con 8. Y ahí el año siguiente abrían el 9º, y después el 10º, después compraron una compañía que venía con 3 o 4 que tenía el mismo problema. Entonces, nosotros nos encontramos en Buenos Aires y en Argentina con una situación de operaciones logísticas absolutamente absurdas, digamos, en cuanto al desorden que tenían, ¿no? ¿Y a qué vamos nosotros a proponerle a nuestros clientes? Hacer un proyecto, dedicarle tiempo y solucionar ese problema de una vez y para siempre. Por eso la gran mayoría de nuestros desarrollos fueron Build to Suit. El 80% de lo que nosotros desarrollamos fue Build to Suit. ¿Y por qué es tan positivo el Build to Suit? Porque las empresas tienden a traer a tu centro de distribución el core de su operación logística, ¿no? Si no, vos sos un overflow, sos un depósito satélite que se abre y se cierra facilísimo. En cambio, si vos lograste traerte a tu centro de distribución el corazón de la operación logística del cliente, si lo tratás bien y le das posibilidad de crecer, no se va a ir más, ¿no? Básicamente esa. Y además la solución que le estás dando es una solución mucho más profunda de transformación de todas sus operaciones logísticas. Y adicionalmente nosotros proponemos el modelo de parque multicliente, que es no solo venir a consolidar todas tus operaciones logísticas con nosotros, en un gran centro de distribución de última generación, con otra tecnología, con otras ventajas, sino además hacerlo en el marco de este parque logístico donde vas a convivir y compartir servicios, infraestructuras, instalaciones, eventualmente compartir operaciones logísticas con tus vecinos, ¿no? A veces vecinos que están en tu mismo rubro o a veces no. Y a veces encontrás sinergias y complementos cuando están en tu rubro, que nosotros llamamos los parques más temáticos, ¿no? Que empiezan a tomar un tinte sectorial. Y a veces encontrás sinergias con los opuestos, con clientes que tienen por ahí estacionalidades diferentes, entonces podés trabajar en base a almacenamientos cruzados, o compartir gente o máquinas por el hecho de no tener los picos de las operaciones en los mismos momentos, ¿no? Entonces, yo diría, en resumen, es mucho mejor desde todo punto de vista, el largo de los contratos, la calidad de los contratos en cuanto a que se alejan de la ley de locaciones urbanas, que es una ley muy dañina en Argentina, ¿no? Que está pensada para defender a un inquilino residencial, a doña Rosa, y termina impidiéndole a Unilever hacerse cargo de lo que firma, ¿no? O sea, es una ley tremendamente dañina para los contratos comerciales. El Build to Suit nos permite salirnos de esa ley, ¿no? Y generar contratos que se puedan cumplir de principio a fin. Tienden a ser contratos mucho más largos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Uno se trae al corazón de la operación del cliente. El desarrollo en spec tiene como gran ventaja, diría yo, que uno capta el cliente más efímero que está en la búsqueda en el momento en que uno está por terminar la obra, ¿no? Ahora, cuando uno mira en Argentina, somos 5 jugadores grandes y 500 chiquitos, ¿no? O sea, 5 que tenemos 100.000 metros o más. Y todos los demás tienen 10.000, 15.000, 20.000 metros cuadrados, una cosa así, ¿no? Estamos nosotros liderando, después viene un jugador que tiene unos 250.000 metros, después viene un jugador con 150.000, otro con 130.000, otro con 100.000, y después ya se diluye, ¿no? Si uno mira los otros jugadores, o sea, si uno mira Plaza Logística, la gran mayoría de lo que desarrollamos es Build to Suit, ¿no? Si uno mira todos nuestros 4 principales competidores, la gran mayoría de lo que desarrollaron es especulativo, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la gran diferencia desde cualitativa? Tenemos contratos muy sólidos, contratos de largo plazo, vidas promedio remanente actualmente de más de 5 años en nuestros contratos, de nuestros flujos, un mix de dólares y pesos indexados, como contaba, márgenes de EBITDA del orden del 90%, ¿no? Es un negocio bien de renta nuestro. Y nuestros competidores tienen en general vidas promedio remanentes de 1 o 2 años, contratos por ahí más efímeros en algunos casos, en otros casos no, pero en muchos casos contratos más efímeros. ¿Y por qué es esto? Básicamente porque esta fue la política nuestra, ¿no? La política nuestra fue tener un equipo propio de especialistas logísticos, ingenieros, equipo de desarrollo. Nosotros en promedio tomamos contacto con nuestros clientes potenciales 5 años antes de hacerles un primer desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra demanda en realidad es la aspiración a transformar todas sus operaciones logísticas. Es mucho más de lo que nosotros les podemos dar con nuestras inversiones, ¿no? Lo que tienen que hacer, tienen que embarcarse en un proyecto de transformación total. Y nosotros hemos ido trabajando en destrabar que eso ocurra, ¿no? En lograr que eso ocurra, acompañando no solo desde las inversiones, sino también las experiencias, la consultoría logística, empoderar a nosotros decimos los héroes de las compañías, clientes potenciales que se embarcan con estos proyectos y nos llevan adelante, ¿no? Hay un trabajo muy importante antes de lograr dar el paso, ¿no? Y una vez que le hiciste el desarrollo, se mudaron, nosotros hablamos con nuestros clientes todas las semanas. Eso es otra gran diferencia con los desarrolladores de oficinas o de otros segmentos, ¿no? Que por ahí no tienen vínculo con sus clientes. Construyen un edificio de oficina, se lo dan a una inmobiliaria, lo alquilan, viene un apoderado, firma y chao. Nosotros con nuestros 30 clientes hablamos todas las semanas, por algo, ¿no? Le hacemos una ampliación de la sala de batería, un restaurante, un comedor, una ampliación del depósito, de la nave. Permanentemente en contacto. Administramos los servicios centrales de los parques, con lo cual también tenemos mucho vínculo desde lo operacional, fomentamos las sinergias. Es como si fuera una relación mucho más de socio, la que tenemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? Muy distinta de otras categorías de real estate. Excelente. ¿Y cómo viene el mercado en sí en cuanto a la evolución de precios de los alquileres, la vacancia? ¿Viene, digamos, de punta o viene, digamos, medio flojo? ¿Cómo viene la situación? La verdad es que el mercado está muy demandado ahora. Los flujos logísticos crecieron mucho desde por ahí mediados del año pasado, a fines del año pasado siguieron creciendo. Hay una combinación de una demanda, bueno, como sabemos, ¿no? Una especie de demanda desaforada impulsada por la inflación, combinado con también una necesidad de estoquear, ¿no? Unas políticas de stock mucho más expansivas, rotaciones por ahí más bajas respecto a las políticas de expansión de los stocks. Hay los que lograban importar, ahora menos, importaban para los próximos 5 años, entonces se generaban así picos de stock gigantes. Con una combinación de todos esos factores estamos viviendo todavía niveles de flujo logísticos altos y demanda de espacios altos, ¿no? Nosotros estamos inaugurando algunos centros de distribución y tenemos buena demanda. Los valores de alquiler también fueron aumentando, hoy vemos valores varían muchísimo, ¿no? Según la calidad constructiva y la ubicación, pero yo diría desde $6 hasta $12 en los depósitos con mejores ubicaciones, ¿no? Estos dólares oficiales por mes, ¿no? De alquiler, a eso se le suma $1 y pico de despensa, ¿no? De gastos de seguridad, de mantenimiento, limpieza, etc. Pero sí, yo diría que hay una demanda y el mercado de flujos logísticos está movido, como suele pasar cuando tenés momentos donde la inflación va para arriba, ¿no? Pasa al contrario cuando hay periodos donde se trata de estabilizar. Cada vez que se quiere estabilizar la economía a través del control de agregados monetarios o la suba de tasas de interés y la inflación empieza a bajar un poco, los flujos logísticos se derrumban. Es muy impresionante. Nosotros desde la Clásico de negocio de real estate. vemos muy rápido
el impacto. Igual a nosotros mucho nos impacta, porque la mayoría de los clientes, como decía, alquilan sus espacios a largo plazo y sí lo vemos a nivel de las nuevas inversiones que hacemos, que no tienen ya cliente confirmado, ¿no? Entonces, esos sí son espacios que están ofrecidos en el mercado y ahí es donde ves más la demanda del día a día. Ok, y en ese sentido ustedes están con fuerte plan de inversión que de alguna forma se nota en el flujo de fondos libre, que digamos que en los balances vos lo ves negativo, entiendo que viene por el lado de fuerte expansión, ¿no? Hiciste la radiografía histórica y también la radiografía del presente, sí. Estamos invirtiendo un montón. Estamos con 5 obras grandes, ya completando, ¿no? Las primeras, pero entre el año pasado y este año estamos inaugurando más de 100.000 metros cuadrados. O sea, fuimos de 410.000 a 530.000 metros en un par de años. Y bueno, ahora con un signo de interrogación gigante de qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta ahora los flujos se mantienen, pero no, imposible saber qué nos depara el futuro próximo. Y en todos los parques de ustedes están en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Tienen proyectos de expandirse más allá en Argentina? Sí, de hecho, en Córdoba estuvimos cerca de desembarcar un par de oportunidades. También afuera, en el exterior. El año pasado estábamos con un proyecto muy grande para desembarcar en Colombia y con el cambio de gobierno se nos frustró. Una gran decepción porque veníamos laburando hace como 2 años, pero sí, estamos siempre con ánimo de expandirnos, ¿no? Lo que pasa es que crecimos tanto en Argentina, particularmente en Buenos Aires, que el zip code, como dicen, no nos lo podemos sacar de encima, ¿no? Así que estamos un poco dependientes de que la Argentina mejore para eventualmente el día de mañana lograr hacer algo afuera, ¿no? Lograr aspirar a algo más internacional desde el punto de vista financiero, sobre todo, ¿no? Ok. Y yendo más a la estructura de capital, ¿quiénes son los accionistas de Plaza? Mira, tenemos como 3 grupos de accionistas. Los originales, ¿no? Que es este grupo de argentinos y estadounidenses que nos vienen acompañando desde el principio. Estamos Benji y yo como sponsors del proyecto, como founders y sponsors del proyecto. Y en el 2016 entró un grupo nuevo, que es Point State Capital, que compraron un 33% de la compañía. Así que tenemos, digamos, los que estamos desde el inicio un 67% y Point State Capital tiene un 33%. Ok. ¿Y tienen planes o proyecciones de algún posible IPO? El IPO fue siempre vocación de Plaza Artigia. De hecho, Plaza Artigia nace con esa vocación. Nosotros siempre decimos que no queremos vender activos. Nunca vendimos ningún activo. Lo que hacemos es acumular, ir como el David, ir haciendo y puliendo los mejores activos posibles, sus calidades constructivas, sus ubicaciones, sus clientes, sus sinergias y en las operaciones. Trabajarlos, digamos, con el tiempo que requiere para ir puliéndolos, para que tengan un valor apreciándose a largo plazo, cada vez más poder de precio, cada vez más sinergias, más eficiencias con el modelo de parque multicliente, con la idea de que la liquidez la logremos a través de un evento de IPO, ¿no? Y no a través de la venta de los activos. Y hacia allá vamos. Lo que nos fue pasando siempre en Argentina es que se nos fueron cerrando las oportunidades, ¿no? Hoy tenemos una masa crítica interesante. Con la inauguración de las obras de este año vamos a estar en unos 40 y pico millones de dólares de EBITDA anual, con oportunidades de compra de algunos competidores. Cada vez hay más oportunidades de compra porque están las grandes multinacionales comprando centros de distribución, ¿no? Dow compró, Unilever también, hubo varias operaciones de empresas muy grandes comprando centros de distribución, medio insólito, cosas que pasan en Argentina nomás, para refugiarse los pesos.
Pero bueno, para nosotros es una oportunidad, porque obviamente no es que la están comprando para quedárselo, ¿no? Sino eventualmente poder comprárselo el día de mañana para consolidar y generar un evento de liquidez con mayor grado de escala. Creo que es una muy linda oportunidad. Y nos queda pendiente siempre la posibilidad de expandirnos afuera, ¿no? Una virtud que tenemos nosotros en el modelo que nosotros hemos desarrollado es que nuestra infraestructura es por lejos la mejor del mundo, ¿no? Y no lo digo por autobombo, lo digo porque en realidad fue por defecto, ¿no? El hecho de no haber desarrollado en Argentina infraestructura logística durante tanto tiempo nos permitió a nosotros hacer lo que los gringos dicen el leapfrog, ¿no? El salto del sapo. Como que África hoy tiene las mejores redes de 5G en el mundo. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado nada. Entonces se desarrolla lo último de la tecnología. Lo que nos pasó a nosotros con las redes eléctricas en los 90, ¿no? Teníamos las mejores infraestructuras de distribución eléctrica del mundo. Y algo así nos pasó a nosotros, ¿no? Fuimos directo a este formato de parques multiclientes, de grandes centros de distribución, AAA, altura, separación de columnas, calidad de piso, digamos. Fuimos directo a lo mejor de la tecnología, ¿no? Y hoy, para Estados Unidos, por ejemplo, es imposible, ¿no? Porque tendrían que reconvertir la inmensa cantidad de basofia. Cuando bajas en un avión, en un aeropuerto, que ves los depósitos que parecen como mecanos, ¿no? Como legos. Bueno, eso es irresoluble, porque son todos títulos de propiedad diferentes y se fueron desarrollando en forma caótica y hoy quedó lo que es y se usa como está, ¿no? Pero esa enorme virtud que tenemos nosotros de haber generado un modelo y profundizado un modelo de vanguardia internacional también nos da una chapa fuerte para cuando eventualmente podamos hacer una expansión regional, ¿no? Así que es algo que siempre tenemos como uno de nuestros grandes objetivos. En cuanto a lo que es la deuda de la compañía, bueno, vos bastante bien lo describiste, todo el tema de la deuda con el DFC, lo que era antes la OPIC, 7 clases de ONs que se fueron emitiendo con el correr del tiempo, hoy quedan outstanding, las clases 5, 6 y 7. ¿Tienen planificado salir en el corto plazo con alguna nueva emisión? Posiblemente sí, yo creo que sí. Ahora estuvimos fondeándonos un poco, teníamos caja, estamos avanzando con las obras, hicimos algunos pagarés de corto plazo para ver un poquito qué pasaba en el mercado. Todavía no tenemos ninguna certeza, pero estamos evaluando eventualmente hacer algo de, por ahí UVA y Dollar Link. Sí, es posible que pronto algo podamos llegar a hacer. Ok, y contanos un poco la experiencia que han tenido. Ustedes tienen todas las calificaciones de Edge, LEED, todos relacionados a la sustentabilidad. Contanos un poco la experiencia de ustedes al respecto. Y bueno, ustedes han tenido una recalificación de un bono hacia bono verde, han emitido un bono directamente como un bono verde. Contame un poco la experiencia de ustedes en ese sentido, ventajas, alguna posible desventaja que haya tenido el hecho de tener que emitir o de salir a emitir un bono calificado como verde, en cuanto a las restricciones que eso les implica. No, para nosotros fue una natural evolución de lo que ya veníamos haciendo. O sea que el costo, si querés incrementar, más importante, que tiene que ver con las certificaciones y con el cumplir con todos los requisitos que implican las certificaciones, para nosotros era casi ya un costo hundido, ¿no? Por todo lo que había sido el proceso de casi 10 años antes, viniendo, capacitando a nuestra gente, a nuestros proveedores, a nuestros equipos, ¿no? Digamos, las primeras obras LEED eran para nosotros más caras, los contratistas nos cotizaban más caro porque no la querían hacer, no la sabían hacer, la hacían mal, y los clientes no lo valoraban, ¿no? Estoy hablando hace 10 años, los clientes en general te decían, no, si me vas a cobrar más, olvídate. Con lo cual era como mucho más cuesta arriba, ¿no? De a poco se fue volviendo cada vez algo menos caro. O sea, hoy las obras
calificadas sustentables para nosotros tienen mínimo sobrecosto, pero te diría que no llegan ni al 2%, ¿no? Respecto a una obra sin certificación. Y a su vez, el hecho de certificar nos permite a nosotros ir haciendo también bandera en el camino de la sustentabilidad, que no es solo las certificaciones en sí, ¿no? Sino también medir después, ¿no? Medir después y afrontarse a las restricciones que tiene, sobre todo la desfungibilidad de la plata, ¿no? Nosotros ahora emitimos una ON sostenible, tenemos que los fondos todos depositarlos en una cuenta especial. De esa cuenta especial los fondos van exclusivamente al destino que se previó en la emisión, ¿no? Y la realidad por ahí puede cambiar, como nos pasó en un caso que teníamos que hacer ahora en un lugar y no pudimos hacerla ahora en ese lugar, la tuvimos que hacer en otro lugar, y hay que hacer todas unos cambios y reformas. Y después la plata que queda en esa cuenta, obviamente no se puede invertir en un montón de instrumentos de inversión que por ahí, no sé, en una petrolera, por ejemplo, ¿no? Una buena en una petrolera no podés invertir directa e indirectamente, etc. Entonces, tenés también ese tipo de restricciones, con lo cual hay restricciones que afrontar, hay que ser consciente de eso. Para nosotros las ventajas más que compensan las restricciones, ¿no? Y no solo digo las ventajas de lo vocacional, de Plaza, de seguir en ese camino, sino también las ventajas desde lo económico, ¿no? Nosotros, cuando emitimos la primera ON verde, ustedes fueron la primera compañía que emitió un bono verde en Argentina. Sí. Sí. Y después fue con la primera que emitió uno sostenible, ¿no? Pero hicimos una primera emisión verde, que fue una reconversión de un bono, ¿no? Recategorizamos, como ya habíamos hecho todo para que sea verde, todavía no estaban las certificaciones autorizadas por CNV, que sea, apenas estuvieron, hicimos una recategorización del bono y lo hicimos verde. Nosotros llamábamos a los fondos diciéndoles, mirá qué buena noticia, logramos el bono verde. Nadie nos daba ni pelota. Creo que alguna aseguradora de afuera que nos dio un poco de bola y dijo, ah, qué bueno. Nada. Después emitimos una verde al poco tiempo. Fueron, yo creo que 9 meses. Fue una avalancha. Nos llamaban todo el mundo, chis, verde. Dame más, dame más. Fue una cosa insólita. Y después cuando emitimos la sostenible también tuvo mucha atracción. Pero vivimos en poco tiempo, haber sido en 1 año y medio, cómo se fue como diseminando todo el tema en el mercado de capitales, que para mí fue espectacular. Yo en ese año me tocó hablar en el coloquio de IDEA, en el panel de sustentabilidad. Y yo contaba esta experiencia, ¿viste? Yo decía, a través del mercado de capitales, fíjate cómo el tema del cambio climático, que parece un dilema sin solución, ¿no? La teoría de los juegos, de Nash, dice, cuando un juego se juega una sola vez, no hay forma de que el mundo coopere, digamos. Los que quieran contaminar van a contaminar, total, se esparce el costo entre 200 países, no hay forma de que haya una cooperación que permita que eso se resuelva. Y lo interesante, me parecía a mí, es que es el mismo sistema financiero, el mismo capitalismo, el que de alguna manera, a través de las finanzas sostenibles, está encontrando una forma de solucionar el problema. Y lo lindo de que todos podemos, hasta, viste, desde lo humano, podés decir, che, puta, tengo estas 2 ON, las 2 están buenas, compro esta porque es verde, compro esta porque es sostenible, ¿no? Entonces, también le mete un poquito de humanidad a las finanzas, que también me parece que está buenísimo. Totalmente. Eduardo, ya nos queda poco tiempo, la idea es que esta charla dure más o menos 1 hora, pero no quería dejar de preguntarte un poco al respecto de este proyecto que yo te pregunté al principio, de Más Colonia. Contanos de qué se trata, es un proyecto totalmente, me parece totalmente innovador, y no sé si esto tiene alguna relación con Plaza Logística o es algo propio tuyo. No, Más Colonia es un proyecto familiar. De hecho, mi viejo compra esta tierra hace casi 40 años, que es la mitad de la ciudad de Colonia. O sea, si vos mirás Colonia desde el aire, la mitad de la ciudad es la tierra esta. Es una tierra muy impactante del tamaño y tiene playas, canteras, arenales, una
Una tierra muy, muy linda que siempre estuvo en cabeza mía por estar en la familia. Y en realidad, Mascolonia tiene que ver con este proyecto familiar, por un lado, con esta idea de expandir Buenos Aires en Uruguay, de crear una gran ciudad rioplatense, ¿no? Que uno pueda irse sin irse, vivir entre las dos orillas, tener lo mejor de Uruguay y de estas playas y estas canteras y estos arroyos y estas lagunas, sin tener que irse de Buenos Aires, ¿no? Estando a solo 50 minutos de Buenos Aires, con esta idea de ciudad de dos orillas, pero también tiene un contenido de hub de innovación, ¿no? Lo mismo que uno hace en un parque logístico de juntar operaciones logísticas para generar sinergias y generar un hub logístico, cuando uno lo piensa desde el mundo de los servicios, los famosos polos tecnológicos o hubs de innovación, no son ni más ni menos que un rejunte de oficinas, ¿no? Lo mismo que hacemos en logística, hacerlo en el mundo de las oficinas de universidad, fondos de venture capital, startups, emprendedores, empresas tecnológicas, ponerlas cerca para que se genere cooperación. Entonces así un poco también nace la idea de Mascolonia, pensando en armar un hub de innovación, y nos encontramos ahí con una alerta muy grande, que era que en el mundo de la innovación, en el mundo de la tecnología, en realidad hubo un enorme retroceso, ¿no? Esto de que las oficinas se dejaron de usar, que parece una oportunidad, uno dice, bueno, desdoblamos puedo laburar donde quiero, vivir donde quiero. En el fondo creamos un problema muy grande para las empresas, que no pueden mantener sus ecosistemas unidos, ¿no? Su sentido de pertenencia, su cultura, espacios de innovación, de cooperación. Con lo cual el hub de innovación parecía un insólito, porque nosotros queríamos acercar empresas que no podían ni mantenerse unidas a sí mismas, ¿no? Y ahí surge esta idea y esta visión de que las empresas están empezando en el mundo a reemplazar oficinas por barrios. Lo mismo que hacían las empresas hace 80 años, ¿no? El barrio de Quilmes, de Ledesma, de La María, de Loma Negra, de IPF, de Arcor, de tantas. Lo están empezando a hacer las empresas de tecnología. Hoy hay grandes proyectos de desarrollo de barrios o de urbanizaciones por parte de Google, de Amazon, de Disney, de Meta. Elon Musk hace 10 días anunció su primera ciudad para sus empleados. ¿Y qué significa esto de que las empresas de vuelta, como hace 80 años, las nuevas empresas para las nuevas generaciones se estén empezando a urbanizar, ¿no? Es reemplazar oficina como concepto de hub por distrito, por barrio, ¿no? Y eso es Mascolonia, va a ser una gran urbanización de distritos, ¿no? Distritos de grandes compañías, de sectores de tecnología. ¿No? Y hay un enorme equipo de trabajo y más de 180 stakeholders entre bancos, desarrolladores inmobiliarios, navieras, empresas de transporte, movilidad, empresas de tecnología, trabajando para co-crear esta ciudad, ¿no? Es un proyecto que excede a todos los que de alguna manera somos parte, pero un muy lindo sueño de crear una ciudad con un tinte de futuro, así que da para otra charla. Impresionante, impresionante. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, un placer para mí, Isaac, ahí lo veo a Nicolás que está con cámara. Nada, un placer siempre contar la historia de Plaza y poder compartirla. Isaac, mil gracias por la moderación, impecable, ¿viste? Falta que te pase el análisis de sangre para ver cómo estás de colesterol, Eduardo, nomás, ¿viste? No le erra un tiro, Isaac. Es fantástico. Sí, Eduardo, la verdad que para nosotros es un orgullo, un honor tenerte. Y para despedirnos, te saco un poquito de los números del éxito de la empresa y déjale, pues probablemente haya algún chico que fue Eduardo, como el que fue Eduardo cuando se chocaba con los proyectos que no salían. Me imagino que tuviste varias noches sin dormir, con esa sensación en la panza del fracaso, que viste, agarras el látigo y te golpeas un poco, y inclusive contaste en la historia que estabas averiguando para irte, y de golpe te encontraste quedándote bastante enterrado en Argentina, al menos varios miles de metros enterrado estás ahora en Argentina. Dos palabras que le puedes decir, viste, al que está emprendiendo, como para dejarle un martes de motivación. ¿Qué puntos Eduardo recomendaría
a quien está hoy naufragando por la parte más complicada de los proyectos o de la vida, para que siga adelante, para que empuje con sus sueños, y para que por ahí tome decisiones que a lo mejor uno no se anima a tomar porque están del otro lado del límite del confort, y que bueno, vos con el resultado ya puesto, al menos hasta ahora, podés decir que funciona. Está buena la pregunta. Mira, se habla mucho del tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia es definitivamente es la llave, la única. El esfuerzo, romperse, no existen los atajos, no existen. Lamentablemente, yo a veces pienso, ojalá no tuviera que pasar por esto. Incluso hoy miro el tiempo atrás y digo, ojalá no hubiera tenido que pasar por eso, ¿no? Como que todavía duelen algunas de las situaciones muy traumáticas que uno por ahí pasa, sobre todo cuando todo se desmorona y todo fracasa, ¿no? Y por ahí darle una vueltita de rosca. Yo creo que hubo un daño muy grande en estos últimos años, muy, muy grande, ¿no? Con esto de las cripto, yo siempre fui enemigo de las cripto, historia aparte, ¿no? Pero las tecnológicas, las inversiones tecnológicas, hubo unos 3, 4 añitos de plata dulce y de delirio, de pensar que se ganaba mucho más invirtiendo en estas pavadas que laburando, que esforzándose. Y creo que eso generó mucho daño en generaciones que son generaciones que, con toda razón del mundo, tienen un montón de diferencias con las generaciones anteriores. Nosotros las estudiamos mucho para el proyecto este de Más Colonia, ¿no? A los millennials, sobre todo a los centennials. Y yo creo que la resiliencia por sí sola no atrae, ¿no? Porque digo, bueno, me está diciendo que me tengo que romper 14 horas por día, ¿viste? Dándole duro, y qué sé yo, no es muy atractivo. Prefiero tratar de buscarle la vuelta, a ver si puedo me echar un poquito mi disfrute y vida personal con un poco de laburo. Entonces, me parece que está bueno por ahí dar una vuelta de rosca a este concepto de la resiliencia, ¿no? Y para mí resiliencia está basado en algo que para mí tiene uno que uno elige, ¿no? En qué involucrarse, en qué meterse. Y yo creo que hay 2 elementos que cualquier cosa que uno elige involucrarse para realmente esforzarse, motivarse, entusiasmarse, tienen que estar necesariamente, ¿no? Uno es esta perspectiva de largo plazo, de sueño, ¿no? Que tiene que ser ambicioso, convocante, atractivo, ¿no? Que realmente me tiene que movilizar a mí y tiene que ser convocante para otros, para que otros también se sumen. Y ese es un elemento que no puede faltar en cualquier proyecto que yo me embarque, aunque sea un laburo, ¿no? No tiene por qué ser un emprendimiento, puede ser un laburo en relación de dependencia. Bueno, ese laburo en relación de dependencia que tenga una aspiración de mediano y largo plazo que a mí me convoque, me atrae, ¿no? Y lo segundo que tiene que tener cualquier proyecto en el que yo me embarque son primeros pasos concretos, tangibles, realistas. Casi como si fuera lo contrario de lo otro, pero temporalmente es lo primero, ¿no? Pasos que yo pueda decir, bueno, arranco por acá, empiezo con estos bloques, de esta forma voy a empezar a ir en línea de esa ambición que es mucho más largo plazo, ¿no? Entonces, esa combinación de realismo, de tangible, de inmediato, de los primeros pasos concretos, y en paralelo y al mismo tiempo esa convocatoria de largo plazo, aspiracional, motivacional, convocante, si algo de eso falta, es mejor no embarcarse, ¿no? Porque si no, la resiliencia tiene sus límites, ¿no? O sea, uno puede chocarse 1, 2, 3, 5 años, llega un momento en el que no se puede chocar más, ¿no? Entonces, yo creo que también está bueno saber elegir los proyectos, las iniciativas en las cuales embarcarse, ¿no? Y esos 2 elementos me parece que son fundamentales. O sea que hay que soñar con los pies en la tierra, digamos. Y Eduardo es un ejemplo vivo y joven todavía, por lo cual seguramente le quedan muchos sueños más de que se puede. Eduardo, mil gracias. Isaac, como siempre, espectacular lo suyo. Y bueno, los invitamos a todos los que están del otro lado de la pantalla para próximas actividades en el instituto. Un gusto de vuelta haberte tenido, Eduardo, con nosotros, y
Isaac, muchas gracias siempre por tu colaboración, un espectáculo. Excelente, Nico. Eduardo, un placer enorme, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Chau, chau.